de trabajar juntos en varios momentos, y en el actual también nos encuentra con algunos proyectos juntos. Así que es un placer que estés acá en este webinar otra vez en la facultad, en nuestra casa, y bueno, estamos ansiosos por escucharte y por que te presentes vos. Te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias por esta sorpresa. No me esperaba esta presentación. Así que bueno, ya empezamos con emociones. Bueno, muchas gracias. Sí, fui alumna de la carrera allá por el 1500, ya no me acuerdo cuándo fue. Así que de nuevo también muy agradecida por esta posibilidad de reconectar, ¿no? Con la facultad, con mi carrera, que me dio tanto aprendizaje y que lo veo también como una manera de retribuirlo y de devolverlo. Así que, bueno, muchas gracias. Sí, estudié en la carrera, después hice un máster en liderazgo, en coaching y en inteligencia emocional, y que es lo que me abrió la cabeza y me dio muchas ganas de compartir este tema, y creo que es un tema que es importante, súper importante que lo abordemos con la urgencia que se merece, y por eso mis ganas de llevarlo para todos lados. Así que bueno, no voy a hablar mucho más que eso y menos de mí no hace falta eso, sino de, ya si les parece, ya empiezo de lleno con la presentación y la voy a ir, ya voy a ir compartiendo pantalla. Y sí les pido de esto, de tener en cuenta, por las dudas, el tema de micrófonos, así no se acopla. Y si llegan a querer compartir algo, decir algo, usar el chat, y espero si alguno puede ser mis ojos mientras yo no pueda estar viendo, o si no por micrófono, sí, ahí levantar la mano. ¿Sí? A ver que comparto. Una cosa sí que les quiero aclarar es que estamos grabando esta presentación. Por las dudas, si alguno no está de acuerdo, que nos avise, ¿sí? Obviamente que quite video y pantalla y micrófono, y que nos avise. Bien, acá ya me avisa que está compartiendo. Bueno, muy bien. Bueno, acá vamos. Alfabetizar emocionalmente es urgente, como ya les decía, es una necesidad realmente. Ahora voy a intentar contarles por qué es esta necesidad y es esta urgencia que tenemos. Les voy a contar brevemente de qué vamos a estar hablando, obviamente de qué se trata la alfabetización emocional, qué son las emociones, para qué nos sirven, un poquito abordadas de la neurociencia, qué es la inteligencia emocional y cómo nos puede ayudar, y cómo está este mundo el mundo que estamos viviendo, el mundo volátil, complejo, ambiguo, incierto, ¿no? Esto de la incertidumbre, cómo necesitamos desarrollar determinadas competencias para poder manejarnos y ser felices, que es el objetivo principal en este mundo. Después de este tiempo, que voy a esperar a que sean 45 minutos más o menos, le vamos a dar espacio a preguntas y respuestas, y mismo acá reflexiones. También me va a encantar escuchar algún comentario o alguna pregunta. Así que bueno, acá voy, espero que lo que les vaya a contar realmente sea de su interés. Ojalá que, como digo siempre, lo que diga y lo que les muestre, que van a ser solamente pinceladas de un mundo muy profundo de lo que es la inteligencia emocional, y que nos queda tanto por conocer, pero bueno, que despierte eso, ¿no? Esa chispa, ese interés por seguir investigando y seguir sumergiéndose en este mundo que lo necesitamos, y los necesitamos a todos ustedes para seguir evolucionando en esto. Acá recién a algunos les adelantaba, y les pido que tengan a mano un papel, por favor, con algo para escribir. Les voy a dar 5 segunditos ahí para que lo busquen, que lo vamos a estar usando. Y mientras tanto, para acá, para ver, pueden ir viendo en esta imagen con qué muñequito se identifican hoy, ahora, en este momento. Así que véanlos bien, búsquenlos. ¿Quiénes son ustedes en este momento?
Y tal vez acá es el primer momento que voy a solicitar a Damián o Carlos, si alguno de los dos puede ser mis ojos, si alguno tiene ganas de compartir en el chat cuál de los muñequitos estos es en este momento. Por ejemplo, les puedo compartir que me siento que soy el 10, que estoy ahí en el medio recibiendo toda su energía y sus ganas de saber sobre este tema. Bien, estoy sintiendo sonidos, pero no veo nada. Sí, Fernanda está levantando la mano. Ah, gracias. ¿Qué nos A quiere ver decir si... Fernanda? Fernanda, ¿querés abrir el audio? Hola, buenas tardes. Yo creo que me siento como el 11 y el 12, porque creo que en estos momentos es importante sentirse acompañado. Wow, muchas gracias, qué bueno, como el 11 y el 12. Pepe, ¿querés abrir el audio? ¿Qué tal? Buenas noches. El 2, Jorgelina. El 2, ¿dónde está? Ahí el 2, bien, ¿por qué, Pepe? Hola, Pepe, qué lindo saber que estás acá. Nada, te diría que no es racional. Dijiste que Bien, veamos y elijamos uno y te diría que por una cuestión de magnetismo elegí el 2. No me pidas así que te lo explique, pero perfecto, excelente, el 2. Bueno, si alguien más quiere compartir, Alan te puso en el chat el 15. el 15. Gastón el Ok, 10. bien, bueno, bien, me gusta que se van identificando ahí, cada uno Lau, tendrá, sí, el Lau, 4. Lau Rubio debe ser, supongo. la 4, bien. Bueno, voy a seguir. Bueno, muchas gracias por estar compartiendo sus estados de ahora. Es simplemente para ir, por lo menos ya que no los puedo ver, ir viendo cómo se van sintiendo, más allá de no estar interpretándolo. Y también es un recurso muy cortito que ya les puedo ir contando y que ya lo pueden ir tomando si les sirve para, para proponerle a sus alumnos o con quienes estén de, bueno, ¿cómo te sentís? ¿No? Preguntarlo de manera distinta. Y bien, las emociones, vamos a ya ir de a poco metiéndonos en este tema, de qué se trata, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de alfabetizar emocionalmente. Las emociones pasaron inadvertidas durante mucho tiempo, hasta poco que empezaron a cobrar protagonismo, el que se merecen, ¿sí? Entonces, hoy en día, además de saber que somos seres racionales, que somos seres sociales, también sabemos que somos seres emocionales y que dependiendo de cómo gestionemos este diálogo interno, así va a ser también como nos vamos a ir desarrollando en la vida, ¿no? Y la educación tiene un papel fundamental en esto y que felizmente hoy cada vez también toma más protagonismo y gana más terreno por esta necesidad de educar justamente las emociones. Y acá es cuando viene esta relación con el concepto de alfabetizar, ¿sí? Desde la educación, que es educar en las emociones, y esta relación que se le da al alfabetismo con la enseñanza de aprender a leer y escribir, ¿sí? Y ante todos estos cambios de paradigma a nivel global y en todo sentido, la escuela se encuentra un desafío para mí súper interesante, que es que es educar las emociones nada más ni nada menos que para ser felices, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? De esto, de comprender, de conocer, de comprender las emociones, de, como dice acá, ponerles nombre y apellido, de identificarlas para poder compartirlas, para poder manifestarlas y para poder ser felices. Acá hay un listado enorme de razones y de objetivos y de para qué, para qué nos puede ayudar, ¿no? A saberlas. Y era un listado mucho más largo que esto.
Y la verdad que lo acorté mucho, pero no quería cortarlo mucho más, porque la verdad que las quiero leer una a una, porque son súper importantes, y para que también vayamos tomando dimensión del poder que tiene esto y de la necesidad que tiene esto. ¿Para qué? Para identificar emociones propias y ajenas, para poder regular mis emociones, para mejorar mi autoestima, para desarrollar mayor competencia emocional, para disminuir pensamientos autodestructivos, adicciones y violencia, para mejorar el rendimiento académico y profesional, para desarrollar la automotivación, la resistencia a la frustración, ¿no? Hoy que está se escucha tanto la resiliencia y hablamos de resiliencia, para adoptar una actitud positiva ante la vida, para aprender a fluir, ¿sí? El modo flow, que también hay capítulos enteros de esto, para aumentar las habilidades sociales, para cultivar relaciones interpersonales satisfactorias, desarrollar la empatía, que viene de la mano de ser asertivo, para tomar conciencia de factores que inducen al bienestar subjetivo, para potenciar la capacidad de ser feliz. Aprender a percibir las emociones, cómo las procesamos, cómo las gestionamos, cómo las expresamos. Todo esto influye en nuestro bienestar psicológico. Y no influye solamente en el niño, influye en los padres, influye en la familia, influye en los profesores, influye en los entrenadores, ¿sí? Influye en la sociedad. Ahora le quiero preguntar a ustedes, en cuanto al éxito, ¿no? Independientemente en realidad de cómo cada uno percibe el éxito o el concepto que cada uno tiene, ¿cuál creen que es el porcentaje de coeficiente intelectual y del coeficiente emocional que constituyen el éxito? ¿Me pueden contar ahí por el chat, porfa? Uy, ya lo dije. Bueno, me parece que perdí contacto. Bueno, la cuestión es que en algún momento se creía que el coeficiente intelectual era lo que hacía al éxito de una persona, ¿no? De nuevo, independientemente del concepto que cada uno tenga de éxito. Pero la realidad es que el 80% del éxito, esto está probado por mucha evidencia de hace ya varias décadas, el 80% del éxito de la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Y de acá viene de nuevo la importancia de desarrollar la inteligencia emocional. Esto lo dijo Daniel Goleman, probablemente lo conozcan, si alguno se interiorizó un poco en este tema, que es un referente, ¿sí?, en la materia, que es quien empezó a popularizar todo lo que es el término de la inteligencia emocional. Y si nos seguimos metiendo en este tema, y vamos a ver qué son las emociones, ¿sí? Las emociones, como dice acá, es el conjunto de reacciones orgánicas como respuesta a estímulos. Estímulos que pueden ser externos o tanto internos como nuestros propios pensamientos, ¿sí? Son reacciones, son señales que se producen de manera automática y espontánea. No las podemos evitar, ¿sí? Distinto es que después las intentemos o tapar o manifestar, pero no las podemos evitar, ¿sí? Son transitorias, no son permanentes. Si fueran permanentes ya estaríamos hablando de estado emocional, ¿sí? Y nos impulsan a la acción, ¿sí? Mismo en la palabra emoción es moverse hacia, es lo que significa en latín, ¿sí? Entonces nos impulsa a la acción. Es una señal que nos impulsa a tomar una acción, ¿sí? Bueno, se pueden observar externamente y son intensas y duran menos tiempo que los sentimientos. Sus componentes, tiene un componente visceral que tiene que ver con los cambios fisiológicos, ¿sí? Un componente, cuando tengo cierta emoción, puedo ponerme más pálida o puedo ponerme más rosa, ¿sí? Por el flujo sanguíneo, aumentarme o disminuirme la frecuencia cardíaca. También hay cambios en la coloración, ¿sí? ¿Vieron la piel de gallina? Bueno, todos estos cambios a nivel visceral, ¿sí?, que se producen o fisiológicos. Tiene este componente somático que tiene que ver con los gestos automáticos, ¿sí?, la gesticulación automática que producen determinadas emociones, ¿sí?, bien decía. La cognición autoinformada, este componente tiene que ver
también subjetivas, lo que decíamos hace un rato, tiene que ver la emoción de acuerdo a mi persona y de acuerdo a mi pensamiento. Y es una conducta inconsciente porque también, como mencionaba hace un ratito, es un impulso, ¿sí? Y tiene que ver con mi intuición y actúo de acuerdo a esta intuición. ¿Para qué existen las emociones? ¿Cuál es su función? Las emociones son adaptativas, motivacionales y sociales. Adaptativas porque cada una de las emociones tienen su función y tienen un para qué. Acá pueden ver las 6 emociones básicas, son, de acuerdo de nuevo a David Goleman, aclaro esto porque hay distintos autores que hablan de distintas emociones básicas. Lo tomo a él porque es el que recopiló bastante y de alguna manera también el referente máximo, fue quien recopiló información de muchos otros estudiosos del tema y de otras evidencias. Y determinó él, a través de otros estudios, que alegría, miedo, sorpresa, asco, tristeza, ira o enfado o enojo son las 6 emociones básicas que se representan a lo largo del mundo, ¿sí? En distintas culturas y en distintas razas étnicas, en distintas poblaciones, han descubierto que estas son las 6 emociones básicas que se representaban en toda esta población. Y hablamos de que son adaptativas, por ejemplo, porque cada una de estas tiene su función. Si vamos a la función de la alegría es para la reproducción. Si vamos al miedo, tiene que ver con la protección. Si vamos a la sorpresa, tiene que ver con la exploración. Si vamos al asco, la función del asco es el rechazo. Si vamos a la tristeza, es el recogimiento, es guardarse. Y si vamos a la ira o al enojo, tiene que ver con la destrucción, ¿sí? Y todas estas acciones son motivacionales porque nos motivan a una conducta o a tomar una distinta otra acción, ¿sí? Y cuando hablamos de emociones, no hablamos de emociones buenas o malas, ¿sí? Si llegan a seguir leyendo algo de eso en algún texto, por favor, ustedes ya saben que no existen emociones buenas y malas. Son simplemente emociones o adaptativas o desadaptativas, funcionales, disfuncionales, las podemos llamar como agradables o desagradables, ¿sí? Todas nos aportan información, entonces, teniendo en cuenta que no las podemos evitar y que todas nos aportan información, entonces es interesante poder aprovechar esta información para empezar a utilizarlas en nuestro provecho y en nuestro beneficio, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante con esto? Es importante empezar a conocerlas, empezar a ver cómo nos sentimos con cada una de estas emociones, a ver qué nos pasa con estas emociones y a poder distinguirlas. No es lo mismo si yo tengo miedo o si estoy decepcionado o sí, ¿no? Entonces, las emociones pueden favorecer o pueden entorpecer nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, nuestras relaciones sociales, nuestra autoestima, ¿sí? Entonces, de acá también parte de toda la importancia que tiene en conocer las emociones. Un poquito más de neurociencia y les prometo que seguimos con otra cosa. Pero sí me parece muy importante que conozcamos de dónde viene todo esto. Y gracias a Dios la neurociencia viene a poner mucha luz en todo este conocimiento y a poder darnos un poco más de información que antes no teníamos para ver bien qué está pasando dentro nuestro y usar también esa información en nuestro favor para poder saber cómo manifestarnos y qué podemos usar de esa información para seguir accionando y aprendiendo de nuestro comportamiento. Paul MacLean, allá por 1949, estableció el cerebro triuno o triúnico, se escucha también o se lee también en artículos. Habla de estos 3 cerebros, ¿no? El cerebro, el primitivo, que es el reptiliano, que es el cerebro del instinto, ¿sí? El cerebro de la supervivencia. Acá es lucha o huida, ¿sí? Como decía acá, es instintivo, entonces
esto no pasa por una intervención de racional ni siquiera emocional, es instintivo, supervivencia, actúa directamente. Esto fue hace 500 millones de años. ¿Sí? Después surgió gracias a la evolución, el cerebro límbico o el cerebro emocional, ¿sí? Que es donde más nos vamos a estar centrando nosotros, que tiene 200 millones de años esta evolución, ¿sí? Y habla de estas situaciones que pueden ser, nos empuja a evitar situaciones que pueden ser nocivas o a aceptar aquellas que son placenteras, ¿sí? Y actúa desde la protección del ego, ¿sí? Tiene que ver con lo emocional. Y el más novedoso, digamos, el más actual, que tiene 100.000 años, el más actual, que es el neocórtex, que es el cerebro racional, donde acá sí nosotros ya desarrollamos la memoria, es el cerebro que se encarga de discernir, de elegir, de racionalizar justamente. ¿Sí? En el cerebro límbico se regulan las emociones, las que tienen que ver con el miedo, están reguladas por la amígdala, probablemente han escuchado hablar, y cuando no puedo controlar esa emoción, se habla de un secuestro límbico, ¿sí? Y las más placenteras tienen que ver, se dan en el núcleo accumbens, ¿sí? Son unos términos que solamente les cuento hasta ahí, que son interesantes para tener en cuenta también para saber dónde se da todo esto. Y en este momento les pido que vuelvan, o no que vuelvan, que vayan a esa hoja, que les pedí en un segundito, y en esa primera parte escriban con tags, uno o los que les surjan, les voy a dar 30 segundos, no vamos a darle mucho tiempo para esto. ¿Qué aprendieron hasta ahora de esto que les fui contando? Si es que aprendieron algo, ojalá que hayan aprendido algo, siempre se aprende algo. De todo esto que fui contando, unos tags. Bueno, muy bien. Espero que hayan aprendido varias cosas. Vamos a ver entonces, ya vamos a pasar a la inteligencia emocional. Como les decía antes, en el siglo pasado lo que indicaba el éxito, el indicador del éxito era el coeficiente intelectual, ¿no? Y se medía. Y se le da una relación muy importante a este coeficiente intelectual con el desarrollo académico y con el desempeño profesional. Pero la realidad, fuimos viendo que no existe esta correlación entre el éxito personal, ¿sí? Profesional personal y el bienestar de la persona. Y sí fue tomando mayor peso y se fue relacionando realmente como la inteligencia emocional, que no se mide o no se medía aún, sí fue tomando esta relevancia y realmente se empezó a notar cómo esto sí impactaba fuertemente en el desarrollo de la persona, ¿no? Y que sí, esto iba de la mano del bienestar de la persona. Entonces, surge la inteligencia emocional a modo de poder, de permitir esto, ¿no? De empezar a conocer este término y poder entrenar y poder desarrollar esta percepción de las acciones, ¿no? Y estos pasos que tiene. Luego comprenderlas para poder manejarlas, para poder utilizarlas en el provecho y siempre con el objetivo del bienestar. Goleman la define como la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Sí, y acá quiero leer de Goleman, que tengo acá, que dice: la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.
La quería leer porque me parece muy completa y porque es muy potente también, me parece que es muy potente para ver de qué nos sirve esto, ¿no? Para qué nos sirve desarrollar la inteligencia emocional. Les voy a mostrar acá los elementos también, perdón, me fui para atrás, que maneja o que propone el modelo de Goleman, que lo distribuye en dos áreas. Una intrapersonal, que tiene que ver con inteligencia interior, y otra interpersonal, que tiene que ver con inteligencia exterior con las personas. Y la divide en lo intrapersonal, que tiene que ver con la autoconciencia, con la autorregulación, con la automotivación, y la interpersonal, con la empatía y otras habilidades sociales. Que empatía y habilidades sociales, en realidad la empatía es una habilidad social, pero la empatía es tan grande, es un capítulo tan importante que él la separa, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo una a una de estas, de qué se trata, y también algunas formas de empezar a desarrollarlas, ¿sí? La autoconciencia. La autoconciencia tiene que ver con, justamente, ¿no? el concepto de la conciencia de las propias emociones. Una persona emocionalmente consciente, ¿sí? Emocionalmente inteligente, tiene su autoconciencia desarrollada en el sentido de poder hasta reconocer el momento en que le vienen y que llega ese sentimiento. Identifica qué le ocurre en el cuerpo. Y al identificar esa emoción, también la puede nombrar, le puede poner, como decía al principio, nombre y apellido. Puede determinar qué es lo que le está pasando, la puede etiquetar. Y puede determinar, gracias a todo esto, qué relación existe entre lo que sintió, entre lo que percibió, los sentimientos, lo que le pasa a su cuerpo, los pensamientos que le vienen, las palabras, las acciones, ¿sí? Puede relacionar todo esto porque tiene conciencia de todo lo que le está pasando en el momento en que percibe esa emoción. Nosotros generalmente, como dije al principio, nos manejamos por seis, ¿sí? Las 6 básicas. Pero ser un alfabeto emocional implica poder conocer y tener otros matices, ¿sí? No solamente esas 6 básicas, sino poder darse cuenta que si estoy triste porque estoy solo o estoy triste porque estoy aburrida, ¿sí? Si tengo miedo a ser rechazado o tengo miedo a ser humillado. Entonces, a partir de esto, y esto es algo que también lo pueden empezar a hacer con los grupos con los que están, es tener visible, ¿sí? Esta rueda de emociones, o algunas hay nubes, hay constelaciones de emociones, hay distintos materiales y siempre en esto la creatividad es fantástica porque se puede inventar un montón, pero empezar a tener este idioma y empezar a alfabetizarnos con esto y empezar a tomar la costumbre y el hábito de poder saber cómo me siento, bien o mal, no, ya no va más el bien o mal, quiero saber realmente cómo te sentís, ¿no? Entonces, empezar a usar esto para conectarte desde las emociones. Y empezar cuando uno empieza con este entrenamiento y empieza a interiorizarlo, al mismo tiempo lo está aprendiendo y al mismo tiempo le está dando forma y le está dando otra entidad a esa emoción. Y entonces a partir de acá esta suma autoconciencia y las puede después regular, gestionar y seguir en todo el proceso de este conocimiento. Hay un mapa que se estableció, un mapa corporal o somatograma. Esto se hizo un estudio, es un estudio finlandés que se hizo en 2013, si mal no recuerdo. Después, acá está el link, después si quieren pueden entrar en el estudio, donde se le pidió a 700 personas, se les mostraron un montón de imágenes, videos, historias, muchos estímulos, para inducirlos a vivir distintas emociones. Y ellos fueron indicando, y también a través de estudios computarizados, fueron determinando en qué lugares y en qué tenían mayor input o mayor calor y mayor frío, como acá bien está determinado entre los colores, de acuerdo a cada emoción, cómo iban viviendo cada emoción. Y determinó este mapa, ¿sí? Que se usa bastante y a modo general
para determinar, ¿sí? Dónde hay mayor irrigación sanguínea, dónde siento más determinadas emociones, independientemente de que todos somos únicos y que cada uno vive distinto cada emoción. Pero a rasgos generales se pudo determinar esta generalidad, ¿sí? Entonces, es un indicador más de cómo yo puedo ir conociéndome y tomando conciencia de las emociones. La corporeidad, ¿sí? Esta necesidad de tener coherencia entre, yo le digo las 3C, cabeza, corazón y cuerpo, tal vez cabeza que queda medio grotesco y seriamente, pero la verdad que tiene que ver con esta coherencia, ¿no? Y cuando, si yo le quito alguno de estos componentes, estoy incidiendo en ese resultado, en esa autoconciencia, ¿sí? Entonces es interesante cómo yo puedo interferir en alguno de estos 3 componentes para trabajar también esta autoconciencia. Hay, bueno, este cómic que me resultó muy interesante. Esta es mi postura deprimida, y le dice, cuando estás deprimido, el uso de la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza porque enseguida empezás a sentirte mejor. Si quieres que te salga bien lo de estar deprimido, tienes que poner la cabeza así. Y es genial, porque es tal cual, y es una forma también de poder trabajarlo, y sobre todo con el sé que acá hay muchos profes de educación física, es para todos, ¿no? Todas las áreas, pero justamente con el cuerpo poder trabajar e inducir estos estados anímicos para trabajarlos y para tomar conciencia. Ahora nos da el tiempo, pero en pequeños ejercicios se puede estar trabajando cómo hablar agachado, cómo hablar expandido y cómo eso te cambia y cómo trabaja tu autoestima en todo esto, ¿sí? Entonces es importante prestarle atención y es importante prestar atención dónde nos suceden, dónde sentimos. Si yo siento que abriendo el pecho me siento más fuerte, me siento más confiada y tengo otra voz, me cambia la voz, me cambia el sonido, me cambia la mirada, todo me cambia. Entonces es interesante empezar a tomar conciencia de cada uno de esos cambios. Bien, el otro elemento que hablábamos, ¿no? La autorregulación, que tiene que ver con esto, con manejar los propios estados, los internos, los impulsos y los recursos que tengo. Esto muchas veces se habla del autocontrol, ¿sí? Y la verdad que a mí no me gusta hablar de control porque control me da esa sensación de que estoy reprimiendo una emoción. Y la idea acá es regularla. ¿Y cómo la regulo? La regulo observándola en primera medida, la regulo gracias a esa la autoconciencia y haberla visto y haberla observado, y vi y sentí que llegó, entonces a partir de acá la puedo regular. Y la puedo regular esto, ¿no? Tomando conciencia para poder, si es ira, por ejemplo, si yo tomo conciencia, me aparto un poco de esa emoción, la puedo dominar y la puedo suavizar de alguna manera, porque me puedo apartar de eso que estoy sintiendo. Si yo no me puedo apartar de eso y reacciono con ira, es justamente eso, es una reacción y deja de ser una respuesta. Y dejo de estar yo decidiendo cómo quiero que sea la siguiente acción o cuál quiero que sea la consecuencia de esto. ¿Sí? Ahí también lo que decía antes, ¿no? Este secuestro límbico, cuando yo no puedo dar la respuesta que quiero y me ganó la emoción. ¿Sí? Entonces es súper importante en este momento poder observar la emoción. Si llega, me siento mal, bueno, y frenarme, tomarme, a veces, esta imagen la puse con la intención, ¿no? De muchas veces la respiración es nuestro mejor recurso. Entonces, cuando siento que mi cuerpo ya viene sintiendo, ¿no? Ante una situación que me genera, un ejemplo, ¿no? Una situación que me genera miedo, yo ya siento que empiezo a sudar, siento que empiezo a tener frío en los brazos, siento que mi voz empieza a temblar. Todos esos son indicadores, porque ya lo estuve observando, porque ya lo vengo entrenando, son indicadores de que tengo miedo. Entonces, ¿qué hago? Respiro y empiezo a hacer esta autorregulación para no accionar, ¿sí? Para que no me secuestre esta emoción y yo la pueda adaptar y pueda tener otro tipo de respuesta.
¿Alguien iba a decir algo o se abrió un micrófono? Bien. Diferentes formas de manejar las emociones, ¿sí? Están las personas que están atrapadas absolutamente en sus emociones, que se sienten desbordadas, son muy volubles, muy vulnerables, y que tampoco intentan salir de esos estados emocionales, entre comillas, negativos, ¿sí? O desagradables, por esto que se sienten agobiados, abrumados, no tienen esa fuerza que necesitan para poder salir de esos estados emocionales. ¿Mm? Después están los que resignan, ¿sí? Que no quieren cambiarlo porque vaya a saber por qué, puede ser o porque están bien así, no les duele tanto o no los compromete tanto, porque no sienten un cambio muy interesante para afrontar eso y resignan y se resignan, ¿sí? Y luego las personas que sí están conscientes de sí mismas, que ¿no? Conscientes de su estado de ánimo, que gozan de una vida emocional desarrollada, son psicológicamente sanos, ¿sí? Y salen rápido de estos estados emocionales negativos. ¿Por qué? Porque hacen ese proceso que les contaba recién, de observar la emoción, y como les voy a repetir muchas veces, la emoción llega, la emoción está y la emoción no la puedo evitar. ¿Cuál es esta postura, la de una persona consciente? Es que la ve llegar, la siente llegar, la percibe que llega y la regula. Entonces sale rápido de ese estado emocional negativo, desagradable, ¿sí? Pasamos a la automotivación. Las, tendencias emocionales que guían o que facilitan el logro de nuestros objetivos. Una emoción impulsa a la acción, ¿sí? Esto mismo lo dice mismo en la palabra de emoción, como les dije al principio. Por eso la emoción y la motivación están tan relacionadas, porque la emoción impulsa hacia otra acción. En este caso puede ser un logro, puede ser la motivación del logro y ese compromiso que genera conmigo misma, con la otra persona, con un contexto, a asumir una nueva acción, ¿sí? Por esta emoción. Tengo la iniciativa, soy proactiva cuando estoy automotivada, cuando me motivo. Dentro de o desde un estado emocional de optimismo positivo. Y obviamente viene acá el tema de la resiliencia y este aspecto o este valor tan importante y tan fundamental y sobre todo en los tiempos que corren, porque es el que nos va a estar levantando continuamente. Automotivarse no significa que uno no puede caer o que no pueda tener momentos de bajón anímico, ¿sí? O de que vengan de empezar a percibir emociones desagradables. Y gracias a eso podemos aportar este valor a esta situación que es la resiliencia y poder adaptarnos a las situaciones y poder sentirnos que nos agobian, pero poder levantarnos y así seguir luchando con la situación, ¿sí? Bien, y acá pasamos a lo que serían ya las relaciones o las habilidades sociales, ¿sí? Que tienen que ver con el otro. La empatía, y como les decía, es un capítulo muy grande y muy profundo, que es la habilidad cognitiva y emocional de una persona para comprender el universo emocional de otra, para ponerse en la posición del otro. Y acá es importante no confundirse con la simpatía, ¿sí? La empatía es ponerse o sentirse y acompañar al otro, estar con el otro, y no ser simpático, no ponerse, o sea, yo acá siempre quiero hacer esta distinción, no me pongo en los zapatos del otro como comúnmente se suele decir, sino que lo acompaño de costado, estoy, ¿sí? No soy el otro. ¿Tá? Entonces, es importante esta distinción, porque desde ese estar con el otro, uno puede sentir, percibir, acompañar sus emociones y sus deseos y sus sensaciones, acompañar al otro, sin verse inmiscuido y sin verse inmerso en las emociones del otro, ¿sí? Tiene estos componentes, la empatía, de comprender a los demás, ¿sí? Esto de permanecer atento a las señales emocionales, a la escucha, a percibir al otro, a ser sensible a lo que le pasa, a comprender los puntos de vista de los demás, ¿sí? A
ayudar basándose en la comprensión de lo que le pasa al otro, ¿sí? De sus necesidades y de sus sentimientos. El otro componente que menciono acá, que es el desarrollo de los demás, y es esta empatía que tiene que ver con justamente apoyar los talentos, apoyar las habilidades, apoyar el desarrollo de la otra persona, apoyarlo en las necesidades también, en acompañarlo en su crecimiento a todo nivel, ¿sí? Fomentándolo, mostrándole el camino, un poquito tiene que ver la mentorización o acompañarlo desde, sí, formación también, sí, pero de esto, de estar al costado. Mucho tiene que ver con nuestra función, ¿no? O nuestros roles o nuestra profesión. Y en realidad, más allá de nuestra profesión también, ¿no? De poder, en todos los ámbitos, poder desarrollar a todas las personas que están en nuestro entorno, seamos profesores, seamos entrenadores, seamos directores, tengamos un equipo de recursos humanos a cargo, o mismo, bueno, en las familias y con amigos. El aprovechamiento de la diversidad tiene que ver, una persona que es empática y que tiene desarrollada y trabajada la empatía, aprovecha todos los recursos que tiene, y la diversidad que tiene que ver con el otro, y también es un tema muy latente hoy por hoy, es algo a desarrollar porque tiene que ver con aprovechar los recursos a todo nivel de todas las personas, independientemente de dónde vienen y hacia dónde van, ¿sí? Y tiene que ver con ser sensibles a las necesidades, independientemente de estos sustratos de dónde vienen. Se relaciona, una persona empática se relaciona desde crear un ambiente, ¿no? Crea y favorece y fomenta ambientes donde las distintas personas, y dentro de esta diversidad que puede darse, se sientan a gusto y puedan compartir y puedan crecer en conjunto. La conciencia política viene a dar, ya tiene que ver con una mirada, yo digo, tiene que ver con una mirada sistémica, ¿sí? De una mirada donde se puede percibir un poco más el ambiente en el que estoy y las relaciones que se toman ya más a nivel cultural, o de la empresa o de la institución o del gimnasio o del club donde me desenvuelvo. Y ahora, así puedo tomar un poquito de agua, aprovecho este momento. Les quiero preguntar esto: ¿qué dirían que representa esta imagen de mí? O sea, ven esta imagen, ¿me conocen o no me conocen? Independientemente de eso, ¿qué les parece que puedo yo pensar con esta imagen? ¿Qué me inspira a mí? ¿Sí? Y si quiere alguno compartir, lo escucho atentamente o me lo leen, por favor. ¿Están tímidos o se durmieron? Ahí escribió Juan Cruz, reflexión. Reflexión. Profundidad. Bien. También. Profundidad. Claridad. Libertad, tranquilidad. Bien. ¿Ustedes creen que todo eso es lo que a mí me inspira esta imagen? Bien. Qué lindo todo eso. Bien. Paz. Paz. Oh, qué lindo. Bueno, gracias. Muchas gracias por compartir todo eso. ¿Qué si yo les contara que, por ejemplo, soy responsable de la operación de un hotel, de un complejo hotelero, de justamente la piscina cristalina, sí, como la pileta cristalina? Yo tengo que ocuparme de eso en ese hotel, y la verdad que no, a mí no me inspira todo eso. Sí, la verdad que a mí me inspira agobio, me inspira cansancio, me inspira todo muy lindo, pero no quiero ver más esta pileta, ¿no? ¿A qué voy con esto? Tal vez es un poco obvio, pero ¿a qué? Lo que
a unos le pueden inspirar una cosa y unos pueden pensar que a mí me genera, tal vez es cuestión de mirarlo de distinta perspectiva, ¿sí? Bueno, acá me quedó un poco movida la imagen, pero esto no es más que un recuadro, ¿sí? En PNL, o sea, programación neurolingüística, se habla mucho de que el mapa no es el territorio, ¿sí? Tal vez alguno lo ha escuchado hablar, y es súper interesante este concepto, porque ayuda a hacer énfasis también en esto de la empatía, ¿sí? De desde qué anteojo estoy mirando, con qué gafas estoy mirando, ¿sí? Desde las mías, o desde la que yo creo, desde mi historial, desde mis creencias, desde dónde estoy percibiendo o creyendo que la otra persona se maneja. Sí, entonces, tener un poco en cuenta esto nos ayuda a pararnos al costado de la otra persona para ser empáticos, ¿sí? Para seguir con la empatía, que les había contado que es un capítulo un poquito más largo, pero igual les prometo que falta poco. Bueno, quería presentarles, Stephen Covey es uno de los líderes, es uno de los, perdón, de autores muy referentes en lo que tiene que ver al liderazgo, en su libro de los 7 hábitos de gente altamente efectiva, también es un bestseller seguramente han escuchado hablar. En cuanto a empatía se habla de el quinto hábito, ¿sí? Él dice que es importante entender, primero entender para luego hacerte entender, y que es la esencia del respeto hacia los demás, ¿sí? Si uno se hace entender, si uno intenta entender, perdón, luego se puede hacer entender. Y a partir de acá se consiguen estas relaciones interpersonales basadas en el respeto y en la confianza. Y a partir de acá se puede empezar a relacionarse desde, bueno, lo que él menciona en el cuarto hábito, que es el ganar, ¿sí? Entonces, me parecía interesante también traer esto de alguien que se dedica al liderazgo, bueno, ya murió, pero que es un referente en liderazgo y cómo presenta entre los hábitos más importantes la empatía. Hay distintos, voy a ir un poquito más rápido así no se me duermen por las dudas. Hay distintos estilos de comunicación, ¿sí? Ahora, yo les comentaba hace un rato, la empatía viene de la mano de la asertividad, y estos distintos estilos de comunicación tienen que ver con un extremo que tiene que ver con una comunicación sumisa, pasiva, ¿sí? Donde me manipulan, donde no pido, donde estoy expuesto a la frustración, ¿sí? Porque tomo todo lo que me dicen sin poder manifestarme. Del otro lado está el agresivo, ¿sí? El estilo de comunicación agresivo, donde es manipulador, donde obviamente su comunicación va desde la agresividad, desde la exigencia, desde pretender que la otra persona reaccione de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Y que a partir de eso esta persona agresiva o en este estilo de comunicación agresiva va a dejar de serlo. En el medio de estos dos, entre el sumiso y el agresivo, está el estilo de comunicación asertivo, ¿sí? Y es la base de la autoestima, o se basa, perdón, en la autoestima. Y tiene que ver con poner las expectativas en nosotros. Ya no dependo del exterior, no dependo de que otra persona me dé, sino que la responsabilidad en este caso está en mí. Me respeto y te respeto. Y a partir de acá sí se pueden tener relaciones más sanas. Y por eso quiero dedicarle un espacio a la asertividad, porque también es muy importante en nuestras relaciones. ¿Sí? Acá, citando a Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta muy sencillo. Y acá quiero leerles rápidamente la definición de asertividad, que es expresar lo que siento y quiero en el momento y lugar oportunos, con las palabras precisas y el tono adecuado, respetando y los derechos de los demás, asumiendo mi responsabilidad y sus consecuencias. Y esto que se agregó muy a último momento en esta definición, que es y sin sentimiento de culpa. ¿Sí? La importancia
de eso, ¿no? De poder decir lo que necesito y lo que me pasa sin agredirte, asumiendo mis responsabilidades y al mismo tiempo sin sentir la culpa, que muchas veces es eso lo que no nos deja actuar y muchas veces decimos que nos cuesta decir que no a muchas cosas justamente por esta falta de asertividad. Acá quiero traer al doctor Marshall Rosenberg, no sé si habrán escuchado hablar de él, si no, les sugiero que lo googleen, que investiguen al respecto. Creó un modelo de comunicación, al que se le llama comunicación no violenta, donde él propone estas dos figuras, ¿no? El chacal y la jirafa, donde el chacal dice que de chicos, ¿sí? De niños siempre se nos ha enseñado a hablar desde de esta manera chacal, ¿no? Donde un lenguaje de competencia, un lenguaje desde las exigencias, donde hay juicios, donde está el bien y el mal, donde está la corrección constante, ¿sí? Mientras que por el otro lado está el de la jirafa. El de la jirafa es porque se dice, o se sabe que la jirafa tiene el corazón más grande de los animales, entonces él lo pone como uno de los personajes, que habla desde el corazón justamente, habla desde la colaboración en contraposición con la competencia, habla de las necesidades, habla de los sentimientos, de tener empatía. Y lo más importante, este contraste más importante, es que habla desde la petición y no desde la exigencia. Entonces él ha creado este modelo, que se los quiero mostrar y se los quiero contar muy rápidamente, como estamos de hora. Se los quiero contar rápido para que después lo puedan profundizar y si no lo podemos hablar en otro momento, porque me parece que es algo muy interesante también para tratar y para poder llevarlo de herramienta a nuestros grupos de trabajo con los que estemos, que tiene que ver con cómo desactivar estos conflictos y cómo poder manejarnos desde esta comunicación no violenta. Indispensable conocer nuestras emociones, ¿sí? Porque hay una primera instancia que tiene que ver con la observación y es donde uno le cuenta los hechos de lo que vivió. Y desde esos hechos, sin juicios, esto es algo que se puede hacer caminando, ¿sí? Distintos espacios caminando. Desde esta observación, cada vez que dice un juicio, quien facilita la actividad, lo saca lo lleva al juicio, le hace tomar conciencia de ese juicio y lo vuelve al sector de la observación. Contando esos hechos, esta persona va tomando conciencia y va viviendo en ese momento qué es lo que va pasando, sus emociones, sus sentimientos, las va viviendo. Acá los podemos hasta facilitar y darle un listado de emociones para que tome mucho contacto con lo que va viviendo y lo que le produce esa emoción y esa situación. A partir de poder determinar y tomar conciencia con lo que estás, su emoción y sintiendo, va a poder determinar cuál es la necesidad que tiene a través de todo eso. Y a partir de poder determinar de esa necesidad, la persona, ya sea un niño, ya sea un adulto, porque esto también lo usamos a nivel organizacional en las empresas, puede determinar qué necesita y qué quiere pedir. Y esto, la petición, cuando uno puede hacer una petición y no una exigencia, se convierte completamente y se transforma completamente 180 grados esta relación. ¿Sí? Y si hay una otra persona en este ejemplo que estoy dando, la otra persona hace este mismo ejercicio desde la empatía, ¿sí? Esto se hace desde la petición y la otra persona puede tomar toda esta necesidad y poder trabajarlo desde la empatía. Lo estoy contando rapidísimo y probablemente hasta no se haya entendido del todo, lo podemos hablar luego, no hay problema con eso y me encantaría poder contarles bien de qué se trata, porque de verdad que es una herramienta muy potente, hay certificaciones y años enteros de estudio de esto, ¿sí? Y es muy potente y muy interesante. Pero a lo que quiero ir de nuevo es frenarme en esta necesidad de conocer nuestras emociones, de tomar conciencia y de saber cómo las vivimos. Siguiendo con emociones, con habilidades sociales, que no voy a entrar en detalle ahora sí, pero sí que tiene que ver con todo esto que
despierta, valores que despierta poder ser emocionalmente inteligentes, que tiene que ver con la compasión, ¿sí? Esto de esta unión entre empatía con comprender el sufrimiento de la otra persona, vinculada a la tolerancia, a la justicia, ¿sí? El altruismo, también es estar en esto de ser, se dice, es un donante, ¿no? Un donante de tu energía. La gratitud, qué importante que es cultivar la gratitud, ¿sí? Que nos deja en un aspecto de abundancia, de no victimismo, de responsabilidad por mis propios hechos y por mis propios comportamientos. Qué importante es la escucha activa, ¿sí? Vinculada directamente también con la empatía, pero la escucha activa con dos sentidos, la escucha de estar presente, ¿sí? De estar presente para la otra persona. A partir de poder desarrollar todo esto, vamos a poder lograr relaciones mucho más sanas, mucho más sanas y felices. ¿Sí? Y a partir de esto, me gustaría que en este momento, en la segunda parte de la hojita, rellenaran ahí con alguna pregunta o preguntas que se hacen ustedes mismos acerca de la inteligencia emocional. Y ya después de esto ya vamos para lo último, les prometo. Voy a dejar segunditos y vamos a pasar al mundo VUCA. Como les venía contando antes, el mundo VUCA. El mundo VUCA, bueno, perdón si algunos lo escucharon millones de veces, y perdón si no lo voy a hablar muy completo este tema, de nuevo es pincelada todo de muchas cosas, muchos conceptos que quería traerles hoy, que obviamente tienen una profundidad mucho más grande, ¿sí? Pero no quería dejar de mencionar el mundo VUCA porque es algo que sobre todo a nivel organizaciones, a nivel corporativo se habla muchísimo en lo que es liderazgo, del mundo en el que estamos viviendo, ¿sí? El mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Mundo VUCA porque es un acrónimo que en inglés, ¿sí? Sino mundo VICA, que tiene que ver con cómo se fue dando este mundo que hoy es tan vertiginoso, ¿sí? Es un acrónimo, es un término que se concibió después de la guerra del Golfo en Estados Unidos, viene del mundo militar y que las organizaciones, las grandes corporaciones empezaron a adoptarlo por ver en qué ambiente estaban viviendo y en qué ambiente se estaba desarrollando, ¿sí? Los negocios. Y a partir de acá se empezó a trasladar a todos los ámbitos. Y hoy la verdad que yo lo escucho muchísimo más en otros ámbitos y no solamente en el corporativo. Y tiene que ver con estos avances tecnológicos, con el crecimiento demográfico, con la crisis climática, con el futuro del trabajo, con las formas de comunicación, cómo ha cambiado, ¿no? Obviamente todo esto viene dado en gran medida por la tecnología, pero no solo por la tecnología, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿sí? Con la pandemia, o sea, que de hecho el mundo VUCA, que era hasta hace unos meses se hablaba del mundo VUCA, hay gente y hay de estos autores que hablan de liderazgo y gente directamente relacionada con este tema. Están hablando del mundo ultra VUCA, del mundo hiper VUCA, del mundo VUCA a la N, porque realmente esto con la pandemia tomó una dimensión que ya ni siquiera se puede medir, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene con lo del mundo VUCA, que es volátil? Con el incremento brutal en 4 dimensiones que se dice, que es el tipo, la velocidad, el volumen, la magnitud de todos estos cambios a los que nos estamos enfrentando. ¿A qué viene con que es incierto? Bueno, creo que la incertidumbre fue uno de los, venía en trending topic, venía COVID-19 y después incertidumbre, ¿no? Esta imposibilidad de predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuáles son los acontecimientos. Si hoy lo vivimos, ya ni siquiera se habla de mediano plazo, ¿no? En cuanto a todas las decisiones a tomar.
y lo difícil que es tomar decisiones en este ambiente y en este contexto. El complejo viene a la confusión generalizada, que ahora no tomamos decisiones en cuanto a causa y efecto y en cuanto a situaciones lineales, sino un montón de factores que vienen interrelacionados. ¿Sí? A eso, y esa es la diferencia también con lo que es complicado, ¿sí? Por eso es complejo. Porque a partir de distintas conexiones pueden surgir múltiples respuestas y consecuencias. Y lo de ambiguo, bueno, tiene que ver también con la claridad de poder determinar causas, ¿sí? No se sabe por qué ocurren, de dónde ocurren, ¿sí? De nuevo, creo que pandemia y lo que estamos viviendo hoy es un ejemplo, no quiero decir bueno, porque solamente es un ejemplo, es un gran ejemplo, ¿sí? Y esto tiene antídotos, que tienen que ver con una visión, ¿sí? Tener claridad de hacia dónde vamos, y una flexibilidad sobre cómo llegar. Tiene que ver con escuchar a otros, ¿sí? Escuchar otras voces, poder unificarnos y poder tener esta escucha activa para ver cómo es y para ver entre todos cómo podemos llegar a soluciones, porque hoy solo no podemos llegar a ninguna solución. Claridad, ¿sí? Ser confiables, precisos, transparentes y ser ágiles. Ágiles hoy por hoy es una de las competencias más importantes, ¿sí? La agilidad y tener flexibilidad, ¿sí? Agilidad de poder ir para todos lados. Y hoy un poco hay que estar en puntitas de pie, ¿sí? Para ir rápido para todos lados y atentos. Y como les conté al principio, para tener este mundo buca y para poder desarrollarnos en este mundo buca, tenemos que desarrollar muchas capacidades, ¿sí? Acá quise resaltar algunas, ¿sí? Porque hay muchas cosas que tenemos que aprender y que desarrollar para poder ser felices y para poder ser exitosos en este mundo buca, exitosos dentro de ser saludables, de poder disfrutar nuestra vida, ¿sí? Y que estos cambios tan repentinos no nos agobien y podamos, en vez de padecerlos, podamos ir, como decía recién, con flexibilidad, surfeando la ola, de alguna manera, jugando el juego y ser jugadores proactivos y poder decidir y ser nosotros quienes tomamos las decisiones y que no sea el contexto ni el ambiente el que toma las decisiones por nosotros. Para todo eso necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y por eso es importante, y quería traer estas capacidades a desarrollar y que las veamos entre todos, porque son áreas de aprendizaje y áreas a desarrollar que todos podemos ayudar desde el campo que tengamos gente a cargo y desde el campo en el cual podamos impactar. Como área de aprendizaje directamente la marqué entera, porque tiene que ver con esta agilidad en aprender, en pensar con las manos, pensar con el cuerpo. Aprendizaje por inversión. Aprovechemos el juego y todas las bondades que tiene el juego para poder enseñar desde ahí, para poder aprovechar que nos preste escenarios, que los jugadores, que nuestras familias se sumergen en un contexto donde realmente pueden ser libres y desarrollar todas sus capacidades, donde podemos ser empáticos, donde podemos trabajar nuestras habilidades sociales, donde podemos escuchar activamente. ¿Sí? El juego es una herramienta y es un contexto hermoso para poder desarrollar la inteligencia emocional. Lo que decía es un reto de trabajar en red, ¿sí? En redarquía. Hoy por hoy necesitamos trabajar y unir conocimientos y unir intenciones para entre todos buscar las soluciones. Hoy por hoy más que nunca ante esta situación de pandemia, por ejemplo. Sí, bueno, desarrollar a las personas, importante, diseñar para el futuro, un futuro que es a corto plazo, pero hay que diseñarlo, no podemos perder la visión, no podemos dejar de crear, porque no sabemos para dónde. Establezcámonos objetivos claros, ¿sí? Claros, transparentes, que nuestros equipos sepan hacia dónde queremos ir, de qué manera, y entre todos co-crear esos caminos hacia donde queremos ir. ¿Sí? No me voy a extender muchísimo más, de nuevo, esto da para mucho material y mucha información, pero sí es la idea, y lo quería unir a la necesidad de desarrollarnos
emocionalmente y la inteligencia emocional, porque es mucho lo que hay que desarrollar y es mucho y es muy urgente lo que necesitamos, cómo necesitamos acompañar a los alumnos. Y acá les pido que busquen de nuevo por última vez la hoja y escriban una emoción o las que les vengan, las que sientan, con un emoticón también, que lo dibujen por ahí. Y una vez que tengan los tres ahí van a poder ver su hoja y es una forma también de poner el cuerpo, de poner la cabeza y de poner el corazón en el aprendizaje. ¿Sí? Es un pequeño ejercicio, una pequeña forma que se me ocurrió de que lo podamos vivenciar por ese lado también. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen tags, tienen palabras claves, tienen preguntas, tienen emociones y sensaciones con las que ya se pueden ir quedando dentro de esta charla de una hora. ¿Sí? Seguramente, y ojalá puedan llenarla de más tags y puedan llenarlo de más preguntas y más emociones de lo que les despierta todo lo que vayan a ir investigando y averiguando de este tema. ¿Hay micrófono abierto porque alguien quiere preguntar algo o se abrió solo? Accidente. Bien, les quiero compartir esto, es algo que hago con mis clientes y que me gusta y que se los quiero compartir para, tal vez si se inspiraron en algo de lo que fui hablando hoy, es a modo de tarea y es a modo de un primer indicio y una primera posibilidad de ir conectando con sus propias emociones, que es llevar un diario justamente de sus emociones. ¿Cómo se hace esto? Así tal cual, esta tablita como está acá, ponen el día, qué estímulo, qué pasó en ese momento, qué sintieron, ¿sí? ¿Cuál fue el estímulo o la sensación que dio lugar a la emoción? ¿Qué pensamientos le vinieron en ese momento? Le ponen nombre y apellido a la emoción. ¿Qué comportamiento tuvieron luego de esa emoción? ¿Y cuál fue el resultado de todo este proceso? ¿No? Con una sola emoción. Piensen que estamos todo el día teniendo emociones. Algunas las notamos más y otras menos. Algunas pueden ser más potentes o menos. Pero les puedo asegurar que llevar a diario este registro los puede ayudar a empezar a conocer cuáles son sus patrones, cuáles son de comportamiento, cuáles son sus patrones emocionales, cuáles son, dónde sienten las emociones, qué es lo que pasa cuando veo llegar a una persona querida que se me va acercando. Bueno, hoy por hoy encima que vivimos tenemos un índice de emociones intensas, generalmente, ¿no? En el día a día, tenemos mucho estímulo y además si lo bajamos podemos ir también observándolo y podemos ir empezando a tomar conciencia de cómo vivimos, cada uno, cómo vivimos la emoción subjetiva, cada uno lo vive de la manera que lo vive, ¿sí? Y después de esto, acá hay unas preguntitas también que si quieren hacer esta tarita, las pueden ir contestando ustedes y bueno, y haciéndose más preguntas y ir investigando en ustedes mismos para ir viendo cómo viven cada una de las emociones. Ojalá que lo hagan y ojalá que tengan ganas de contarme también después si lo hacen y obviamente sugerencias, dudas, preguntas, ¿no? Pero también cómo lo viven, me encantaría saberlo si alguno lo hace. Y siempre finalizo con Jane Goodall, que la admiro mucho, y si alguno ya me escuchó en otras charlas, bueno, ojalá que se le quede impregnada su frase, que es, no puedes vivir ni un solo día sin causar impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir, qué tipo de diferencia quieres hacer. Y que más que nunca, ¿no? Con toda esta información y con todo lo que sabemos, la potencia que tiene la inteligencia emocional o lo que vamos viendo, bueno, ustedes ahora ya tienen un poco de información más, ¿sí? Los que no tenían nada tienen un poco más y los que tienen, ojalá haya podido aportar algo más.
la intención es esta, es poder ser esta forma de generar algo nuevo y de verdad ser responsables por todo nuestro impacto y por lo que podemos generar en los entornos, sean nuestros alumnos, sean colegas, sean directivos, ¿sí? Familias. Podemos hacer mucho para la sociedad y estoy segura que es a través de la inteligencia emocional. Así que creo que, a ver si no tengo nada más, muchas gracias, le agradezco muchísimo bueno, espero que estén ahí, yo estoy creyendo que están del otro lado todavía, espero que no se hayan ido ni se hayan quedado dormidos, espero que les haya, de verdad que les haya interesado toda esta propuesta y que algo de todo esto lo lleven a la práctica y que les genere dudas, les genere preguntas y ojalá que les encante ir por este lado porque es la forma en que tenemos para desarrollarnos y que es muy necesaria. Y ahora sí vamos a dejar lugar a preguntas. Ah, sí, tengo acá. Me he olvidado de esto. Bueno, si quieren, igual esto seguramente se los puedo compartir después si lo quieren, ¿no? La presentación. Son 3 libros y para googlear un montón. Hay un libro de Víctor Frank, si no lo conocen, tal vez no tiene directamente relación con lo que es la alfabetización emocional, pero se lo sugiero a todo el mundo de cualquier ámbito, de cualquier edad, no, bueno, cualquier edad no, pero es un must, hay que leerlo sí o sí o sí, ¿sí? Desde mi humilde opinión, obviamente. Así que ahora sí creo que ya está, sí, voy a dejar de compartir pantalla y creo que estoy por ahí. Sí, ahí estás perfecto. Bien, ahí estoy. Ahí te están felicitando por chat. Está Alan y Marina. Voy a abrir el chat. Eso ahí. Ahí va. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron durante toda la charla acá, muchas gracias a los que están y siguen escuchando. Espero de verdad que haya generado interés, ¿sí? Más allá de los conceptos, más allá de que fui rápido o no, la intención es esa y bueno, si tienen preguntas, tienen dudas, quieren que nos quedemos charlando 18 horas, yo encantada. Tienen, bueno, si quieren datos para seguir profundizando por otro lado, la verdad que bueno, encantada de hablar de este tema. Así que si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. ¿Alguno quiere preguntar? Te digo más, se agregó gente durante la charla, no se bajó nadie. ¡Qué bien! Eso es buen indicio. Totalmente. ¿Alguno si quiere abrir el audio o escribir algo por el chat? Bien. Me abriste un montón de ventanitas. Pepe, bueno, Pepe, de verdad, aprecio muchísimo que estén por ahí, aprecio muchísimo que colegas, que gente y que se dedica a la formación de personas. Y formación me refiero a facilitar aprendizaje, ¿no? Esto que ya hay que cambiar, no somos más profesores somos facilitadores de aprendizaje. Y creo que desde esa postura, la verdad que es muy interesante poder contar con ustedes y que escuchen y que se interesen, ¿no? Por estos temas. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Raúl Parodi, papi, ¿estás ahí? Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, Bueno, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que se sumaron después durante la charla. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otra ocasión. dale, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias, Damián, de nuevo por la convocatoria, por siempre encantada de poder devolver un poquito de lo que me dio la educación en la universidad y en nuestra carrera. Así que muchas gracias y no, gracias a todos por la curiosidad sobre todo y quedarse todo este tiempo ahí conectados. Así que Gracias. también los saludo. Gracias, Carly.
Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias a todos. Los despido a todos ahí. Adiós. Chao, gracias. Gracias por participar. Chao. Gracias.